Los pasillos de los hospitales siempre olían a algo, una mezcla de cloro, café y miedo ajeno. El doctor Igor Sokolov se acostumbró a este olor igual que un pescador se acostumbra al agua salada. Hoy era un día normal, todo lo normal que puede ser el día de un cirujano. Por la mañana, una operación compleja en el intestino. Después, 2 citas, la inspección de viejos conocidos en las salas y constantes reuniones breves en la sala de residentes donde los médicos compartían tareas, papeleo y los últimos rumores. Igor era un hombre puntual. Siempre decía que el tiempo era una herramienta que no se podía malgastar si jugabas todos los días a las cartas con la muerte. Hoy, como de costumbre, tomó 2 grandes tragos de café frío, miró el reloj y se dirigió a la oficina para firmar un montón de historiales de casos. En momentos así, no pensaba en nada, trabajaba en automático. Papeleo, firma siguiente. Sokolov, como siempre por orden. Sonrió Larisa, una enfermera, al pasar con una bandeja. Aunque te parezca extraño, Larochka, sin orden tu departamento favorito se habría convertido en un caos hace mucho tiempo. Igor levantó la vista y sonrió con un lado de los labios. Siempre había sido así. Seguro de sí mismo, irónico, impenetrable. Así se le conocía. Como si siempre hubiera colgado sobre él un escudo invisible, a través del cual no podían penetrar ni el dolor ajeno ni sus propios miedos. Pero ese escudo se había derrumbado en un instante. El teléfono de su bolsillo zumbó e Igor lo sacó sin apartar los ojos de la firma. Sonaba un número desconocido. Frunció el ceño, preparándose para decir un irritado «Ya te llamaré», pero en lugar de eso pulsó el botón y se acercó el teléfono a la oreja. «Le escucho». Hubo una pausa al otro lado y luego una voz, pesada, agitada y fuera de lo común. «¿Es el hospital? ¿Igor Sergeyevich Sokolov? ¿Es usted el padre de Svetlana Sokolova?» Igor se quedó helado. Las palabras le golpearon como un martillo en la sien. «Sí, soy yo. ¿Qué ha ocurrido?» Su voz se volvió ronca. «Su hija, Svetlana. Hubo un accidente. Un accidente. La están trayendo aquí. Su estado es muy grave. Svetlana. Su Sveta». Un segundo se arrastró como alquitrán espeso. Todo se detuvo. Las bombillas del techo se hicieron más brillantes. Las paredes se estrecharon y el ruido del hospital pareció desvanecerse en las aguas profundas. Clavó los ojos en un punto frente a él, pero solo vio el rostro de su hija, la pequeña Svetka con coletas, el ridículo sombrero que odiaba y la sonrisa torcida en la cara el día que había ido a primer curso por primera vez. «Igor Sergeyevich, ¿me oye?» La voz volvió a salir del altavoz. Dio un salto tan brusco que la silla se echó hacia atrás y golpeó con fuerza contra el suelo. «Voy para allá», dijo en voz baja, y antes de terminar cortó la llamada. El tiempo volvió a cambiar, pero al ritmo equivocado. Volvieron los sonidos del hospital, las voces monótonas de los pacientes, los pasos de los médicos y el sonido extrañamente silencioso de los pasos de Igor. Salió volando del despacho, casi tirando al suelo a una enfermera. «Igor Sergeyevich, ¿qué te pasa?», consiguió gritar Larisa, pero él no respondió. El pasillo, que conocía al detalle, le pareció de pronto ajeno e interminable. Girar a la izquierda, luego a la derecha, bajar las escaleras y otra vez a la izquierda. Un recorrido que normalmente le llevaba un par de minutos se estaba convirtiendo ahora en una eternidad. Sus piernas se movían automáticamente, pero las palabras «estado grave», «accidente» y «accidente» seguían rondando por su mente. «Sveta. Dios, otra vez no». Salió corriendo hacia la sala de urgencias y se detuvo tan bruscamente que el corazón casi se le sale del pecho. 2 camilleros ya empujaban camillas hacia la UCI, y en esa camilla estaba ella, Sveta. Tenía la cara más blanca que la sábana nevada sobre la que estaba tumbada, el pelo húmedo y enmarañado
pegado a las sienes, labios pálidos, arañazos en la frente y las mejillas, los ojos cerrados. No se movía. «¡Sveta!», salió de sus labios en un ronco susurro. Dio un paso adelante, pero alguien le detuvo suave, pero firmemente por el hombro. «Igor, confía en nosotros». La voz pertenecía a su colega, el doctor Andrei Gushchin, jefe de la unidad de cuidados intensivos. «Ve a la sala de espera, ya no eres médico, ahora eres padre». Igor vio cómo la camilla desaparecía tras las puertas dobles de la unidad de cuidados intensivos. Se quedó de pie en medio del pasillo, donde aún persistía el olor a café y cloro. Tenía un zumbido en los oídos y sentía como si su propio corazón fuera a reventarle el pecho. Ella no puede morir. No puede. Cerró los ojos para desterrar esa imagen durante un segundo, pero en su lugar vio a Svetka riendo en algún lugar del parque. Recordaba cuando le enseñaba a montar en bicicleta. Se caía, le sangraban las rodillas, pero se levantaba y sonreía. «Soy fuerte, papá. Puedo hacerlo. Puedes hacerlo, Sveta. Tú eres fuerte. Por favor, puedes hacerlo». Igor dio un paso atrás y apoyó la espalda contra la pared. El suelo temblaba bajo sus pies. Se sintió impotente por primera vez en años. Solo le quedaba esperar y rezar, aunque hacía tiempo que había olvidado cómo hacerlo. Igor estaba de pie en el pasillo de la unidad de cuidados intensivos, sintiendo que el tiempo se encogía y se estiraba al mismo tiempo. Las paredes que le rodeaban, de un blanco brillante e indiferente, le apretaban por todos lados, y la suave luz de las lámparas parecía de algún modo antinatural. El ruido del hospital se convirtió en un zumbido de fondo, como si de repente se encontrara bajo una capucha de cristal. Cada segundo se alargaba como miel viscosa. Sveta estaba allí, detrás de aquellas puertas, rodeada de equipos de médicos que luchaban por su vida. Igor comprendía cada una de sus acciones, podía adivinar cada una de sus decisiones. Pero eso no le daba ningún poder. Ahora no podía ser médico, solo un padre impotente y paralizado por el miedo. La puerta de la unidad de cuidados intensivos se abrió. Apareció Andrei Gushchin, su colega y amigo, un hombre con muchos años de experiencia en quien Igor confiaba incondicionalmente. Pero hoy el rostro de Andrei estaba rígido, demasiado serio, con una sombra de cansancio en los ojos. «Igor», comenzó acercándose. «¿Cómo está?», preguntó Igor bruscamente sin darle tiempo a presentarse. Andrei suspiró y bajó ligeramente la cabeza. «Las heridas son graves. Daños en los órganos internos y una herida en la cabeza. Ahora la están estabilizando, pero el pronóstico...» Dejó de hablar, eligiendo las palabras. «El pronóstico es reservado. Estamos haciendo todo lo que podemos». «¿Eso es todo?». Igor sintió que la rabia mezclada con la desesperación empezaba a hervir en su pecho. «¿No hay nada más que puedas decir?». «Igor, no quiero mentir. Ahora cada hora cuenta. Ya lo sabes». Sí, lo sabía. Conocía cada número, cada palabra que decía a las familias de los demás. Cientos de veces había dado la noticia sobre pacientes críticos. Sabía cómo sonaba «pronóstico reservado» a sus seres queridos. Pero ahora no era el dolor de otra persona. Andrei le puso una mano en el hombro. «Tienes que aguantar, tanto por ella como por Tatiana. Ella ya está abajo. Ve a verla». Igor se estremeció. Tatiana. ¿Cómo se le había podido olvidar? Tatiana apareció en el hospital 40 minutos después, cuando la tarde gris de invierno ya empezaba a asomar por las ventanas. Corría por el pasillo, con la bufanda resbalándole del hombro y la cara más pálida que la nieve que caía por la ventana. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, se clavaron en Igor con tal desesperación que le dolió mirarla. «Igor, ¿qué ha pasado?», exhaló, jadeante. «¿Dónde está Sveta? ¿Cómo está?». Igor dio un paso adelante y la cogió por los hombros. Le temblaban los dedos.
Está en cuidados intensivos. Andrei y el equipo están con ella. Están haciendo todo lo posible. ¿Cómo que todo lo posible? Tatiana se levantó de un salto e intentó apartarse, pero él la retuvo. ¿Por qué estás ahí parada? ¿Por qué no haces nada? Eres médico. Tatiana. La voz de Igor temblaba. No puedo. Ellos saben mejor qué hacer. Entiéndelo. Ahora solo soy un padre. Fue como si algo se rompiera en Tatiana. Se recostó en la silla más cercana y se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban de sollozos. «Es culpa mía», sollozó entre los dedos. «Basta ya». Igor se arrodilló frente a ella y le quitó las manos de la cara con suavidad. «Tanya, ¿me oyes? No sigas. Hoy tenía que ir contigo, ¿recuerdas? Le dije que podía hacerlo sola. Si hubiera insistido... Ya basta. No te atrevas a culparte». Igor la miró fijamente a los ojos, intentando mantener la calma. Los dos sabemos que nadie podría haberlo visto venir. Nadie. Tatiana asintió, pero mantuvo la mirada perdida. Igor se recostó en la silla de la esquina del pasillo y cerró los ojos. Un recuerdo surgió de repente en su mente. Sveta, 4 años. Da sus primeros pasos en el parque con los brazos separados para mantener el equilibrio. Él está a su lado, dispuesto a levantarla, pero no lo hace. La niña le mira con una amplia sonrisa. «Puedo hacerlo sola, papá», grita. Y entonces, 6 años. Sveta en bicicleta. Primera lección. Se cae, se golpea las rodillas y se sorbe la nariz. Él la alcanza, pero ella se levanta y sollozando declara: «No, papá, soy fuerte, lo volveré a intentar, fuerte». Su Sveta siempre había sido fuerte. Igor abrió los ojos. Oía el reloj del pasillo que contaba monótonamente los segundos. Era un sonido que le daba ganas de volverse loco. Tatiana estaba sentada frente a él, rodeándose con los brazos y mirando al suelo. Se dio cuenta de que ahora vivía en sus propios recuerdos. Tal vez viera a Sveta preparando su primera mochila, o cómo traía a casa los certificados de la Olimpiada. Igor recordó de pronto la voz de ella hacía un rato, durante el desayuno. «Quiero ser médico como tú, papá. Ayudar a la gente». Él se había reído y bromeado entonces. «Mejor hazte pintor, porque mi profesión es nerviosa». Sveta resopló y contestó con la misma seguridad de la infancia. «Me las arreglaré, papá». «Te las arreglarás, Sveta. Eres fuerte. Aguanta. Por nosotros». Pero ahora, sentado en el frío pasillo, Igor se sentía vacío. La impotencia a la que se enfrentaba por primera vez era peor que cualquier fatiga, dolor o miedo. Levantó la cabeza y volvió a mirar hacia las puertas de la UCI. El tiempo se había congelado. El pasillo de la UCI estaba saturado de una ansiedad que Igor no podía explicar ni eliminar. Se sentó en una silla de plástico encorvado, apoyando los codos en las rodillas y frotándose mecánicamente el botón de la manga de la chaqueta. Por primera vez en años se sentía totalmente impotente. ¿Qué hacen ahí? Este pensamiento, como una mosca molesta, le mantenía alerta. Sabía que había una lucha a puerta cerrada, la habitual y rutinaria lucha por la vida de los médicos. Pero algo dentro de él se rompía. Aquí no había un paciente alienígena. Aquí estaba Sveta, su hija. Igor Sergeyevich. Una voz le sacó de sus oscuros pensamientos. Ante él estaba Irina, la enfermera con la que había trabajado codo con codo durante casi 8 años. Su rostro era cansado y afectuoso al mismo tiempo. Pelo rubio corto, mirada severa, pero una cálida chispa humana en ella. Llevaba en la mano un montón de historias clínicas y algo más. Su bata. «Entendido. Si necesita», vaciló. «Solo para estar más cerca». Igor cogió la bata, pero solo asintió con la cabeza. Irina se dio cuenta. Las palabras no eran necesarias ahora. «Es una chica fuerte, Igor Sergeyevich. No lo olvides». «No fuerte.
Aquella palabra volvió a aguijonearle el corazón. Artyom, un joven cirujano al que Igor había ayudado recientemente en sus primeras operaciones complicadas, salió por la puerta de la unidad de cuidados intensivos. Era demasiado joven para esas situaciones, pero su rostro estaba concentrado y serio. Había una ligera sombra de incertidumbre en sus ojos que Igor recordaba del principio de su carrera. «Doctor Sokolov», se acercó a Artyom mirando a su alrededor. «Quería hablar con usted. Tengo una idea». Igor levantó la vista. «¿De qué se trata?» Las palabras fueron duras, como un golpe mordaz. «Su estado es estable, pero crítico. Hemos realizado la operación. Hemos eliminado la hemorragia de la cavidad abdominal. Hemos hecho todo lo posible, pero...» Artyom dudó un momento. «El daño cerebral sigue siendo grave. Ya lo sé». Igor no quería oír lo obvio. «Espera, estábamos hablando de un protocolo experimental con el equipo. Es un método para estimular el cerebro en pacientes en coma. Aún no se ha convertido en práctica habitual, pero hay casos de éxito en situaciones similares». Igor frunció el ceño. «Un experimento. ¿Quieres convertir a mi hija en una cobaya?» Artyom se acercó y habló en voz baja, con presión. «Es una oportunidad, Igor Sergeyevich. Una pequeña oportunidad, pero una oportunidad. No podemos garantizar el éxito, pero toda oportunidad es importante ahora. No hablo como un joven médico, sino como un hombre que quiere ayudar». Las palabras de Artyom penetraron como un bisturí afilado. «Cualquier oportunidad». Esto es, después de todo, lo que él mismo ha dicho a docenas de familias al borde de la desesperación. Pero cuando se trata de su hijo, todas las explicaciones científicas parecen huecas. «Dame un minuto», murmuró Igor, levantándose de su asiento. Salió al hueco de la escalera, donde se estaba un poco más tranquilo y fresco. Se apoyó en la pared y cerró los ojos. Protocolo experimental. Se imaginó a Sveta, una niña sentada en el suelo con un libro en las manos. «Papá, lee conmigo», insistía, señalando con el dedo letras que aún no sabía cómo juntar. «Estás cansado, papá, ¿verdad?», le preguntó una noche, cuando volvía del hospital. «Cansado, Svetochka», respondió él quitándose los zapatos. «¿Y por qué sigues yendo a trabajar?» Sus ojos brillaron con auténtica curiosidad. «Porque alguien tiene que ayudar a la gente, hija mía». Igor sonrió y le alborotó el pelo. «Yo también voy a ayudar. Voy a ser médico, como tú, como tú». Esas palabras resonaron en su cabeza. Como él. Ahora ni siquiera podía ayudar a su propia hija. Igor se llevó las manos a la cara. La sensación de impotencia era asfixiante. Estaba acostumbrado a las decisiones, a la claridad, al control, y ahora se encontraba en una encrucijada y ninguno de los caminos prometía el éxito. De vuelta al pasillo, vio a Tatiana. Estaba junto a la ventana, abrazada a sí misma con la mirada perdida. Igor se acercó y le puso la mano en el hombro. Ella se estremeció. «¿Qué tal estás?», le preguntó. «¿Cómo se puede estar en una situación así?». Su voz era tranquila y apagada. «Los médicos sugirieron probar un método experimental», empezó él, eligiendo las palabras. «Es un riesgo, pero quizás sea una oportunidad». Tatiana levantó los ojos llorosos hacia él. «¿Un riesgo? Ya está al límite, Igor», sollozó. «¿Y si empeora las cosas? ¿Y si las salva?». Él habló con más calma de la que sentía. «No podemos hacer nada, Tanya. No puedo quedarme mirando». Ella se quedó callada, digiriendo sus palabras. Igor la abrazó y la atrajo hacia sí. «Tenemos que intentarlo, por su bien. Siempre ha luchado, y ahora lucharía». Al cabo de unos minutos Igor volvió junto a Artyom e Irina. «Hazlo, prueba el protocolo». Su voz era firme. «Pero quiero saberlo todo, cada paso del camino». Artyom asintió, con un destello de alivio en la mirada.
Haremos todo lo que podamos, Igor Sergeyevich. Todo. Irina lo miró largamente. Es fuerte, Igor. Lo superará. Igor se volvió para que no le vieran temblar los labios. Volvía a sentir que caminaba sobre hielo delgado. Pero en su interior ardía un único pensamiento. Sveta, lo conseguirás. Siempre lo has hecho. En el hospital, la noche siempre era especial. El ruido del día había desaparecido y solo quedaban los pasos amortiguados de los médicos de guardia, los susurros de las enfermeras y los pitidos, raros pero penetrantes, de los monitores. Igor estaba sentado en un rincón del pasillo con la espalda apoyada en la fría pared. El tiempo se alargaba y su peso le oprimía los hombros. Artyom, un joven cirujano, salió de la unidad de cuidados intensivos, encorvado por el cansancio. Le decía algo a Irina, que estaba a su lado mirando los datos médicos en una tableta. Las voces se oían apagadas pero claras en el vacío pasillo nocturno. ¿Has visto sus últimas constantes vitales?, preguntó Artyom, apagando la voz. Ligeras fluctuaciones en el electroencefalograma. Lo he vuelto a comprobar. ¿Estás seguro de que no es ruido o un error? Irina parecía escéptica, pero le temblaba la voz. Estoy segura. Es una actividad débil, pero está ahí. Y ya no es solo una reacción corporal. El cerebro responde. Pequeñas ráfagas. Igor se quedó inmóvil. No quería escuchar a escondidas, pero su conciencia se aferraba a cada palabra como un ahogado a un salvavidas. Si no fuera por el protocolo, no nos habríamos dado cuenta, continuó Artyom. Creo que deberíamos intentar aumentar la estimulación. Despacio, con cuidado. La posibilidad es pequeña, pero está ahí, terminó Irina por él, mirando a Artyom con una sombra de esperanza en los ojos. Igor se levantó. El corazón le latía frenéticamente en el pecho. Las palabras actividad débil y casualidad palpitaban en sus oídos. Dio un paso hacia ellos, sin intentar ocultar su presencia. ¿De qué estáis hablando? La voz de Igor era dura y ronca al mismo tiempo. Artyom dio un respingo y se volvió. Irina bajó la mirada culpable, pero respondió con sinceridad. Igor Sergeyevich, estábamos hablando de los resultados de los últimos análisis de su hija. ¿Qué resultados? Igor se acercó. Había algo en su mirada que hizo que Artyom se callara a medias. Explícamelo todo. El joven cirujano lo miró y suspirando habló. En el electroencefalograma han aparecido débiles ráfagas de actividad. No son sostenidos, pero significan que su cerebro responde a la estimulación. Significa... Igor hizo una pausa, tratando de comprender lo que había oído. ¿Está viva? ¿Puede oírnos? Es demasiado pronto para asegurarlo. Intervino Irina con suavidad, pero con firmeza. Pero es alentador. Artyom cree que podemos aumentar la estimulación con cuidado. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no has empezado todavía? Los ojos de Igor se iluminaron con rabia y esperanza al mismo tiempo. Artyom miró a Irina como buscando aprobación. Ella asintió. Queríamos volver a comprobarlo todo y discutirlo contigo. El protocolo experimental exige precaución. El estado de su hija sigue siendo crítico y no queremos dar falsas esperanzas. Falsas esperanzas. Igor odiaba esa frase. Le resultaba demasiado familiar, como si los médicos estuvieran eludiendo su responsabilidad de forma preventiva. Hágalo, dijo con firmeza, sin dudarlo ni un segundo. Inténtalo. Artyom lo miró y asintió. Bien, aumentaremos la estimulación, pero te advierto, los resultados pueden ser mínimos, o ninguno. Cualquier posibilidad es mejor que ninguna. La voz de Igor temblaba, pero se mantuvo firme. Tatiana encontró a Igor unos 20 minutos después. Salió de la sala de recreo, donde estaba tumbada en el sofá, pero seguía sin poder dormir. «Che, ¿qué pasa?», preguntó acercándose. «Los médicos han encontrado signos de actividad», contestó Igor, sentándose a su lado en el banco. Su voz era firme, pero en su interior se desataba una tormenta.
El cerebro de Sveta responde. Muy débilmente, pero significa que hay una posibilidad. Tatiana bajó lentamente al banco. Le temblaban las manos. Posibilidades. Su voz era casi un susurro. ¿Qué quería decir? ¿La salvarán? Significa que no podemos rendirnos. Igor se volvió hacia ella y le apretó los dedos con las palmas. Continuarán con la estimulación. Es un riesgo, Tanya, pero merece la pena. Ella negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si no es así? ¿Y si solo es un aplazamiento? ¿Y si la esperanza nos rompe por completo? No lo sé, admitió Igor con sinceridad. Pero no puedo hacer otra cosa. No puedo quedarme de brazos cruzados cuando existe la más mínima posibilidad. Tatiana cerró los ojos intentando serenarse. Tengo miedo, miedo de no poder soportarlo si ella... Su voz se entrecortó. Igor la atrajo hacia sí, abrazándola con fuerza y seguridad. Nos las arreglaremos. Juntos. Es fuerte, Tanya. Sabemos que lo es. Los médicos se preparaban para una nueva fase del protocolo. El equipo trabajaba en silencio, concentrado y metódico. Artyom e Irina comprobaban cada cable, cada parámetro de los monitores. Igor y Tatiana estaban de pie en un rincón de la habitación, cogidos de la mano y observando en silencio. ¿Vais a estar bien?, preguntó Irina en voz baja, volviéndose hacia ellos. Igor asintió. Haced vuestro trabajo. El silencio era absoluto, solo roto por el pitido de los instrumentos y el rítmico zumbido del respirador. Empecemos. La voz de Artyom era firme, a pesar de la excitación. Los segundos se alargaron hasta la eternidad. Igor no apartaba los ojos del monitor. Cada línea, cada gráfico, le parecía un símbolo incomprensible del que dependía la vida de su hija. Apretó aún más la mano de Tatiana. «Aguanta, Svetochka, ya hemos llegado». Un sutil salto apareció en la pantalla. Pequeño, pero perceptible. «Hay una respuesta», susurró Artyom, sin apartar los ojos de los datos. «Es débil, pero está ahí». Tatiana se tapó la boca con las manos, conteniendo los sollozos. Igor sintió que el corazón se le estrujaba y se le llenaba de algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. La sala de la UCI estaba tranquila, pero en su silencio se escondía la ansiedad como un nudo en la garganta. La suave luz de las lámparas daba más sombra que luz, y los monótonos sonidos de los instrumentos se mezclaban en un zumbido que podía volverte loco. Para Igor, esta sala era a la vez cercana y extraña. Había estado aquí cientos de veces, pero nunca se había parado como ahora. Como un padre, Sveta yacía inmóvil. Su rostro estrecho, enmarcado por mechones opacos de pelo, parecía casi transparente. Parecía desaparecer por completo. Tubos, cables, monitores. Cada detalle parecía gritar su fragilidad. El ambiente en la habitación era casi ceremonial. Artyom, el joven cirujano, e Irina, la enfermera, hablaban en voz baja con el equipo, comprobando los últimos ajustes. Artyom repasaba una y otra vez las lecturas de los monitores, como si temiera perderse algo importante. Irina, experimentada y comedida, controlaba todos sus movimientos. ¿La presión es estable?, preguntó Artyom, apenas audible. Todo es normal, asintió Irina, comprobando los gráficos. Igor estaba de pie junto al cabecero de la cama, sosteniendo la mano de Sveta. Era la mano débil y pequeña que tantas veces había sostenido de niña. Cuando caminó por primera vez, cuando se cayó de la bicicleta, cuando le asustaban las noches de tormentas ruidosas. «Hola, Svetochka», empezó a decir en voz baja. Su voz sonaba antinatural, como si perteneciera a otra persona. «Estamos aquí. Estamos contigo». Nadie contestó, pero él siguió hablando. Siempre hablaba cuando ella era pequeña, cuando estaba asustada o herida. «¿Recuerdas la primera vez que fuimos a la pista de patinaje?», sonrió débilmente. «Me aseguraste que aprenderías en 5 minutos, y hasta me lo creí.
Te caíste 20 veces, pero no lloraste ni una. Niña testaruda. Sveta no se movió. Solo el monótono pitido del monitor cardíaco confirmaba que seguía con él. «Eres fuerte, Svetochka», susurró, apretándole un poco más la mano. «Siempre lo has sido, y vas a superar esto. Lo sé». Sintió que Tatiana lo miraba. Estaba de pie en un rincón de la habitación, casi desapareciendo en la oscuridad. Pálida, con los ojos enrojecidos, miraba a su hija y guardaba silencio, como si temiera que cualquier palabra pudiera alterar el frágil orden de las cosas. «Igor», susurró ella, pero él se limitó a negar con la cabeza. «Que nos oiga, Tania, que sepa que estamos cerca. Empecemos». La voz de Artyom sonó inesperadamente alta, aunque casi un susurro. Igor lo miró y asintió. Los médicos eran pocos, pero cada uno conocía su tarea. Artyom accionó algunos interruptores del panel de la máquina y se oyó un nuevo sonido en la sala, el zumbido bajo y constante del equipo que iniciaba la estimulación. «Observa los gráficos de actividad», ordenó Irina con calma, acercándose. Para Igor, el tiempo volvió a detenerse. No apartó los ojos del monitor, que trazaba finas líneas, tenues, vacilantes, pero vivas. En algún lugar de su interior brotaba una temblorosa esperanza, pero temía dejarla escapar. «Todavía nada», dijo Artyom, casi sin respirar. «Es normal. Las primeras respuestas pueden ser insignificantes». Tatiana se acercó y puso suavemente la mano en el hombro de Igor. Él no se volvió, siguió mirando el monitor y cogiendo la mano de Sveta. «Vamos, mi niña», susurró. «Danos una señal». Los minutos parecían horas. A Igor empezaban a dolerle los ojos de tanto esfuerzo y en su interior crecía una sensación parecida a la desesperación. Casi podía oír la tranquila voz de la duda resonando en su cabeza. «No funcionará, todo es en vano». Y de repente, «Espera». Artyom levantó la mano. «Mira el gráfico. En la pantalla, en medio de una línea suave, parpadeó un pequeño pico. Muy tenue, casi imperceptible, pero ahí estaba». «¿Qué ha sido eso?». Se quebró la voz de Igor. Artyom se inclinó más hacia él y miró los datos. Es una reacción. Muy débil, pero no es un error». Tatiana se llevó las palmas a los labios, sollozando. Igor se quedó mirando el monitor, sin dar crédito a lo que veían sus ojos, y luego desvió la mirada hacia la mano de su hija. Y entonces lo vio. Sveta movía los dedos. Al principio fue un gesto apenas perceptible. Quizá Igor se lo imaginó, pero al cabo de unos segundos sus dedos volvieron a moverse lentamente, como a través de una columna de agua. «Ella», vaciló Igor, incapaz de terminar la frase. «Es una respuesta», susurró Artyom, e incluso su voz tembló de emoción. Irina se quedó paralizada, mirando la cara de Svetlana y las lecturas de los instrumentos. «Svetlana», dijo con cautela acercándose, «si puedes oírnos, aprieta la mano de tu padre». Igor se quedó inmóvil. Sintió sus dedos en la mano y rezó como nunca había rezado en su vida. Todo en su interior se apretó. 1 segundo, 2 segundos, y de repente sintió una presión apenas perceptible pero real. Sveta le apretó la mano. «¡Ella puede oír!», exhaló levantándose de un salto de su asiento. «¡Sveta puede oírnos!». Tatiana cayó de rodillas junto a la cama, sollozando. Artyom e Irina se miraron, con caras de sorpresa y alivio. «Esto es solo el principio», dijo Artyom en voz baja, «pero es una buena señal». Igor se inclinó sobre su hija, conteniendo las lágrimas. «Lo has hecho bien, Svetochka. Eres una luchadora. Siempre lo supe». La habitación volvió a quedar en silencio, pero ahora era un silencio diferente, lleno de esperanza.